Темная ночь, только пули свистят по степи, только ветер гудит. Bien pensé y dije porque no hay una actriz a YouTube así que sin más K28. Miku se lanzó hacia Shindo. Quería romperle la cara, pero eso lo haría en otro momento y en otro lugar que no estuviera tan concurrido y lleno de cámaras. Ahora. Gritó el chico y de inmediato sus compañeros que estaban escondidos salieron y le lanzaron varias de las pelotas que le dieron a la peliverde idiotas, si no les funcionó una vez porque creen que funcionará de nuevo susurró la peliverde a lo cual mientras iba en el aire cargó el One for All y dando un giro sobre su eje creó una corriente de aire que dispersó las pelotas. Miku cayó al suelo y miró rápidamente su alrededor para buscar a su objetivo. Pero no lo encontró. TCH, no te confíes niña, mira a tu alrededor. Le advirtió Nana. Miku no entendió lo que dijo hasta que fue muy tarde. Del suelo salieron varias pelotas que iban directo hacia ella. La peliverde se recriminó al haberse lanzado de manera tan imprudente al combate. Si esto hubiera sido una pelea real, ya estaría muerta. Pero de manera imprevista, una cinta y algunos chorros de ácido bloquearon y eliminaron las pelotas que iban en su dirección. La peliverde miró hacia atrás y notó que ahí estaban la mayoría de sus compañeros, quienes la miraban con seriedad. El grupo y la peliverde se miraron por unos segundos. Hasta que Miku dio un asentimiento y miró hacia adelante para seguir con la pelea. Miku miró hacia donde suponía que debería de estar ese chico irritante, pero al observar la zona no lo encontró ni a él ni a sus compañeros. TCH, cobarde, murmuró la peliverde con enojo sin querer perder más tiempo. La peliverde se fue de donde estaba para buscar a algunos desafortunados que la ayudarían a pasar la prueba. Igual Toshinori, director Nezu, no quiero ponerme paranoico, pero, esas carnicerías que estamos encontrando de todas esas personas me están poniendo demasiado inquieto. Y lo que más me preocupa es que el patrón que llevan, es en dirección a la academia, dijo Tsukauchi frente a los mencionados entregándoles algunos reportes y demás. ¿Crees que sea alguna artimaña de la liga Tsukauchi? Preguntó Toshinori mientras leía algunos de esos reportes. No lo creo, las imágenes de las escenas muestran que fueron hechas por animales salvajes, le respondió Tsukauchi a Olmiga, pero las variadas marcas de huellas que hay alrededor de lo que quedaron de los cadáveres es lo que lo inquieta demasiado, ¿cierto? Dijo Nezu con seriedad observando una fotografía en la cual habían huellas semi-humanas, patas de lo que parecían animales, insectos y lo que parecía ser algo que se arrastraba con varios tentáculos. Quizás sí, esas huellas y esas crueldad no son de un humano, ni siquiera un animal dejaría algo así. Le diré a Power Loader que modifique, actualice, refuerce y duplique el sistema de armas y muralla de la academia. Al igual que le diré a Undog y a Ectoplasm que roten y hagan guardia en los alrededores de mi institución, dijo Nezu con seriedad. Sea lo que sea eso que viene hacia acá, quiero estar preparado para darles una cálida bienvenida antes de dejarlos hechos pedazos si es que se atreven a tocar siquiera la puerta de mi querida institución. Entre las sombras, algo se movía. Ese pequeño batallón de seres que eran la cúspide de la ingeniería genética. Se acercaban cada vez más a la posición de su nuevo amo. Solo era cuestión de tiempo el que se presentaran ante ella. Timeskib, la prueba de licencias de héroes, había terminado y Miku estaba saliendo del lugar con su licencia y uno de sus brazos enyesados. A su lado estaba Kirishima, quien iba caminando con muletas, ya que lograron romperle una de sus piernas. Aun cuando tenía su endurecimiento activo, jamás creí que Grand Orca fuera tan agresivo en una pelea, dijo Kirishima con dolor. Está dentro del top 5 de los héroes que parecen villanos. Kirishima, le respondió Miku. Era obvio que no se iba a contener contra niños Saru. Mira el lado bueno, dijo Kirishima cambiando a una actitud alegre. ¿El cual es? Preguntó Miku mirando lo que por lo menos dejó a ese chico que se parecía a tu hermano con lesiones tan graves que tardará cerca de 6 meses para que se recupere, dijo el pelirrojo con gracia. Miku no pudo evitar reírse al recordar cómo el héroe top le había dado una brutal paliza a ese engreído, la cual lo dejó más muerto que vivo. Hubiera deseado tener una cámara para guardar ese glorioso momento, dijo la peliverde con una sonrisa. No pensaba que fueras así de desalmada, pequeña, le dijo Nana en su mente. Ahora conoces una nueva faceta mía, le respondió Miku. En Miku le habló Kirishima teniendo la atención de ella. ¿Quieres celebrar el que hayamos tenido nuestras licencias con pizza y refrescos? Si anades papas fritas, me apunto. Dalo por hecho. Ambos amigos estaban subiendo al autobús con una sonrisa, al igual que ignoraban por completo al resto de sus compañeros que se notaban bastante exhaustos por esta prueba. El camino de vuelta a la academia se sintió más largo que de costumbre, todos o la mayoría estaban durmiendo y entre ellos Miku estaba dando varias expresiones, como si algo la perturbara.
Sueño Miku estaba tendida en el suelo. Sus extremidades estaban hechas pedazos y el enorme boquete que tenía en su abdomen solo empeoraba su estado. Con dificultad trató de levantar la cabeza y mirar a su alrededor. Fue un infierno hacerlo, pero lo hizo. Y lo que vio fue solo caos. Todo a su alrededor estaba destruido, era el infierno en la tierra. Notó que sus pocos amigos y alguno de sus profesores estaban tirados en el suelo mientras eran devorados por diferentes criaturas a las cuales ella pensó que eran gnomus. Unos gnomus que jamás había visto. Escuchó que alguien se acercaba a ella con lentitud. Intentó voltear hacia donde escuchaba los pasos, pero el esfuerzo era demasiado y no pudo lograrlo. Los pasos siguieron y se detuvieron hasta que esa persona se detuvo a un lado suyo. Miku no pudo verlo bien, ya que aquella persona estaba contra la luz, haciendo que su rostro se viera oscurecido. Así que aquí estás, dijo la persona. Mientras tanto, Miku creyó sentir que su corazón paró por unos segundos al escuchar esa voz. Esa voz que jamás en su vida olvidaría. La voz de su hermano. Izuku tomó del cuello a Miku y con una enorme facilidad la levantó de su miseria. Ambos se quedaron cara a cara, viéndose a los ojos. Miku con una enorme mezcla de sentimientos e Izuku la miraba con malicia. Ambos se quedaron unos segundos mirándose a los ojos para luego Izuku rompiera el silencio. ¿Te gusta lo que he hecho?, dijo Izuku mientras le enseñaba con su brazo libre a Miku todo lo que hizo Izuku. Fue lo único que pudo decir la Peliverde. Esto lo hice en tu honor, lo hice para que vieras la obra maestra que creé bajo tu nombre, Izuku. Miku trataba de hablar pero las palabras no salían de su boca. Ahora es momento del acto final, es hora de que el clímax llegue a su apogeo, y para eso, tú tendrás que dar lo último que te queda de tu miserable existencia, hermana. Y con eso dicho, Izuku atravesó el pecho de Miku con su brazo. La sangre salió de la boca de la Peliverde. Miraba con dolor lo que su hermano le estaba haciendo. Diría que me gustó tener nuestros momentos juntos, el cómo teníamos un afecto recíproco, pero estaría mintiendo. Para ser sincero, lo único bueno que saqué de esta asquerosa relación fue el haber probado todo tu cuerpo en aquella noche. Hasta nunca, hermanita. Y con ese ultimátum el Peliverde sacó su brazo y le mostró a su hermana que entre sus dedos estaba su corazón aún latente. Izuku aplastó el corazón con fuerza y luego lo tiró como si fuera una basura. Volteó a verla y le dio la sonrisa más falsa que pudo haber visto en su vida. Luego de darle esa sonrisa la arrojó hacia algún lado de aquel devastador lugar, solo para ver por unos leves segundos que en el lugar donde caería la esperaban un centenar de monstruos que esperaban impacientemente el que ella cayera. Ni siquiera tocó el suelo cuando fue alcanzada y despedazada de manera bestial por aquellas monstruosidades. Fin del sueño. Miku al despertar de su sueño ante ese grito, todo el mundo se despertó de forma abrupta y algo alterados pensando que los estaban atacando. Kirishima fue el que peor estaba ya que estaba al lado de la Peliverde y que haya gritado de esa forma no era nada bueno. Al verla, el pelirrojo notó el enorme miedo que tenía su amiga en sus ojos. Midori, ya soy yo, Kirishima, tu amigo, cálmate por favor, trató de tranquilizar el pelirrojo. Logrando dicha acción, Miku logró calmarse solo un poco. Pero aún así lo que había visto la dejó con una gran perturbación. Escuchaba que Kirishima le preguntaba qué pasaba, pero ella lo ignoraba. Escuchaba que Nana quería hablarle, pero ella no le respondía. Lo único que logró hacer para tratar de olvidar ese aterrador momento fue el abrazarse a sí misma, mientras pensaba o trataba de convencerse una y otra vez que eso fue solamente un sueño, un simple sueño. K-29. Miku estaba encerrada en su habitación, envuelta en sus sábanas. Sus cortinas tapaban cualquier entrada de luz a su habitación. Ella trataba de que olvidara aquel sueño que tuvo cuando venía de sus pruebas para la licencia provisional. Aquel sueño fue tan perturbador e inquietante que le era casi imposible el dejarlo atrás. La puerta de su habitación fue tocada con suavidad. Ella no le dio importancia a eso, no quería ver a nadie. Luego de unos segundos la puerta fue abierta y por ella entró Toshinori en su forma musculosa, quien tenía un semblante un tanto preocupado por su pupila. El adulto entró a la recámara y cerró la puerta de la misma y al hacerlo volvió a su forma esquelética. Se acercó en silencio a la menor y se sentó a la orilla de la cama. Ambos se mantuvieron en silencio por unos momentos. Me informaron sobre lo que te pasó en el autobús cuando venías hacia aquí, dijo el rubio, según tus compañeros, o siendo específico, según las palabras del joven Kirishima. Estabas tomando una pequeña siesta cuando de la nada despertaste dando un grito de terror, hablaba el hombre. ¿Quieres decirme qué fue lo que sucedió? La pequeña no quería decir palabra alguna. Y Toshinori no quería obligarla tampoco a decir algo que le afectaba, como fue en el caso de cuando secuestraron a su hermano durante el campamento.
Estaba listo para irse y hablar en algún otro momento, pero se detuvo, ya que Miku decidió hablar. Era el fin de todo, dijo la pequeña niña. Todo estaba destruido, todos estaban muertos. A Toshinori le llamó la atención eso, pero aunque tuviera preguntas sobre lo que dijo, se las guardaría para el final del relato de la pequeña. Yo lo vi todo, vi el cómo los gnomos destruían todo a su paso, vi el cómo esas cosas destruían, mataban y devoraban todo lo que estaba frente a ellos, decía Miku mientras se abrazaba al recordar aquello. Vi cómo esas cosas se comían vivos a los maestros, a los héroes, a los ciudadanos, vi cómo todos los edificios de la ciudad y más allá estaban en llamas y cayéndose a pedazos, y yo no podía hacer nada, estaba tirada en el suelo con un agujero en mi abdomen. Fue entonces que escuché que alguien se acercaba a mí, quise girarme para ver quién era, pero no tenía fuerzas. Cuando esa persona llegó a mí, con dificultad logré notar que era Izuku, que se había acercado hacia donde yo estaba. Intenté hablar con él, pero no tenía fuerza para hablar y aunque la tuviera de alguna forma sabía que él no me escucharía. Izuku me tomó del cuello y me levantó del suelo. Él me dijo que todo lo que estaba ocurriendo era en honor a mí, que todo lo que él estaba provocando era para mí. Para este punto Miku ya estaba llorando. Intenté decir algo, pero mis palabras no salían. Izuku me dijo que ya era el momento para que todo llegara a su clímax y terminara. Fue entonces que con su brazo atravesó mi pecho y me arrancó el corazón. Él, luego de hacer eso, lanzó mi cuerpo hacia una gran concentración de gnomos que me estaban esperando para comerse mi cuerpo. No había tocado ni el suelo cuando ya me habían despedazado. No sé qué sea eso, no sé por qué vi eso, pero tengo miedo de que se cumpla, tengo miedo de que mi hermano, que el hombre a quien yo amo, cometa esa catástrofe. Toshinori se mantuvo en silencio, estaba procesando esa información. Pero sabía que era mejor dejarlo para después, ya que su pupila lo necesitaba en estos instantes. Se acercó a aquella niña y la envolvió en un suave y reconfortante abrazo. Pasaron algunos segundos para que el rubio hablara. Yo evitaré que eso suceda, mi pequeña niña. Te prometo que haré que tu hermano esté a tu lado de nuevo. Porque mientras yo respire, siempre tendrás mi apoyo y mi fuerza de tu lado. Siempre estaré para ti, mi pequeña saltamontes. Y con eso la habitación quedó en un cómodo silencio. El cual fue lo suficientemente bueno para que Miku lograra conciliar el sueño en paz. Una gigantesca y ensordecedora explosión se escuchó por todo el complejo de la UA. La explosión fue tan fuerte que logró cuatear y casi romper todos los vidrios de las instalaciones. No pasó mucho para que las alarmas de la academia sonaran con toda su potencia. Al igual que se podría escuchar muy al fondo el sonido de disparos de varias armas de fuego. Miku ante esa explosión se despertó de golpe. Estaba totalmente desorientada. Intentó pararse pero su vista se nubló en un instante y un dolor de cabeza se apoderó de ella, obligándola a que mantuviera su cuerpo sin movimiento. A pesar de no poder ver, pudo escuchar con dificultad cómo tocaban su puerta de manera frenética. El golpe apenas era audible ante el incesante sonido de las alarmas. Cuando pudo recuperar su visión, se iba a dirigir hacia la puerta, pero esta fue derribada por Kirishima, quien miró de manera un poco preocupada a su compañera de salón. Kirishima, ¿qué sucede? Levantó lo más que pudo su voz, casi gritando para que el pelirrojo la escuchara. Aún con el bullicio de las alarmas nos están atacando. Respondió el pelirrojo, quien se acercó a ella para tomarla del brazo y sacarla de su habitación. ¿Qué? Gritó la peliverde al no creer lo que escuchó. ¿Acaso es la liga? Pregunto, ya que si resultaban ser ellos, tenía una muy pequeña oportunidad de saber el paradero de Izuku. No lo sabemos. El profesor Aizawa nos estaba dando una pequeña charla sobre cómo usar nuestras licencias de manera responsable cuando varios automóviles fueron lanzados hacia la entrada principal de la academia, decía el pelirrojo, quien ya estaba en el cuarto de convivencia del edificio. ¿A dónde vamos? Preguntó la peliverde mientras cruzaba la puerta principal. El profesor Aizawa nos dijo que nos reuniéramos con las demás clases, que los de tercero nos iban a guiar y decir qué es lo que íbamos a hacer, dijo Kirishima, viendo que a una distancia prudente estaban el resto de las clases. Miku, al escuchar eso, su mente paró por un segundo. ¿Acaso ellos irían a refugiarse mientras los maestros peleaban? Y si es así, ¿acaso no eran ellos prospectos a héroes y tendrían que estar al lado de sus maestros como apoyo? Pero también otras dudas surgieron de ella. Si van solo serían un estorbo para sus maestros, ya que tendrían que estar pendientes de ellos y a la vez estarían peleando contra los villanos. Así que ir y ser una carga para los profesionales no entraba a discusión. Pero también otra pregunta más salió y fue la que llenó por completo su mente. Si en dado caso los villanos se retiran, ¿no estaría ella perdiendo la oportunidad de sacar información sobre el paradero de su hermano? Todas las dudas la estaban invadiendo en estos momentos.
Y al final, luego de pensarlo de manera demasiado rápida, al igual que precipitada, escogió una opción. Sería que en esta ocasión, aunque le costara una expulsión de la academia y posiblemente su vida por un ataque perdido tanto de los héroes como los villanos. Ella sería egoísta, e iría hacia la batalla por respuestas. Volviendo en sí, notó que estaban a solo metros de llegar al grupo de estudiantes. Miku se soltó del agarre de Kirishima y se quedó quieta por unos segundos. Kirishima al sentir aquello se detuvo y se giró de inmediato hacia su amiga. Midoriya. Exclamó el pelirrojo teniendo la atención de las clases que lograron escucharlos. Midoriya, ¿qué estás haciendo? Lo siento, Kirishima. Pero tengo que ir. Si este ataque es llevado a cabo por villanos relacionados con la liga. Iré hacia donde están ellos y les obligaré a decirme dónde está mi hermano. Y sin esperar respuesta, la peliverde dio media vuelta sobre sus talones y fue corriendo hacia la dirección en la cual se escuchaba la batalla. Midoriya. No seas una idiota. Gritó Kirishima, quien corrió tras la peliverde. No vayan hacia allá. Gritó uno de tercero. Maldición, nosotros iremos por ellos. Takamura, ve y guía a los chicos a la zona que acordamos, dijo un adolescente rubio musculoso, siendo apoyado por una chica peliazul y un chico pelinegro. Está bien, confío en ustedes, chicos, dijo Takamura. Ahora todos síganme, los llevaré a un lugar seguro. ¿Tienes preguntas para esa chica, cierto, Mirio? Preguntó la chica. Sí, sé que ella está relacionada con el chico que desapareció hace algún tiempo. Además, ambos son exactamente idénticos. Será mejor que vayamos y no perdamos el tiempo, algo me dice que sabremos varias cosas este día, dijo el pelinegro, quien tomó camino hacia donde fueron los chicos, siendo seguido de sus dos compañeros. Ya falta poco para llegar, dijo la peliverde viendo que estaba cerca de llegar a la pelea. Pero cuando iba a seguir corriendo fue derribada por Kirishima. ¿Qué demonios? Kirishima, suéltame. Exclamó la peliverde tratando de zafarse del agarre que el pelirrojo creó cuando la derribó. Ni loco. Lo que estás haciendo es demasiado arriesgado incluso para ti. No soy una maldita muñeca de porcelana. Tengo la fuerza suficiente para derribar un edificio de un puñetazo, idiota. Pero aún no logras acceder por completo a toda tu fuerza, tonta. O te recuerdo lo que te pasó en el campamento. No me importa si luego termino con mis brazos rotos, necesito saber el paradero de Izuku. Exclamó ya molesta la peliverde. Y si para eso me expulsan de esta porquería de academia o me tachan de posible villana por no seguir las malditas reglas, que así sea. Él es lo único que me importa en este mundo y no me puedo permitir perderlo para siempre. Ambos adolescentes se quedarían en el suelo forcejeando y gritando sus razones para el otro. Pero pararon su pelea cuando un cuerpo pasó volando por sobre sus cabezas. Ambos adolescentes dejaron de pelear para ver quién o qué fue lo que pasó por sobre ellos. Al acercarse notaron que era el consejero de estilo de vida de la UA, Dog, el cual estaba escupiendo demasiada sangre por la boca mientras trataba de ponerse de pie. Ambos adolescentes se acercaron para ayudarlo a levantarse. Este trató de mantenerse de pie, pero el daño en su cuerpo era tal que cayó al suelo nuevamente. Kirishima fue a ayudarlo al momento y lo apoyó contra un pequeño muro. El héroe respiraba con dificultad, estaba en las puertas de la inconsciencia, pero antes de ir a ese mundo, les dice con breves pausas lo siguiente. Vayan a un lugar seguro, no enfrenten a esos monstruos, morirán si intentan enfrentarlos, y con ello el héroe cayó inconsciente. Kirishima se limitó a ver a Miku, quien tenía la misma mirada de pavor que el pelirrojo. Miku, no debes de ir ahí, dijo Kirishima levantándose, pero nada. Estás viendo frente a tus ojos cómo quedó un héroe profesional con años de experiencia tras enfrentar lo que sea que éste haya. Exclamó un poco iracundo el joven, aunque tengamos esta impotencia de no poder hacer nada para ayudar a nuestros superiores, si vamos allá, iremos solo a que nos maten. Miku ya estaba dudando. Aún tenía los deseos de ir y buscar respuestas. Pero, ¿para qué le serviría eso si podría morir antes o después de tener lo que necesitaba? Está bien, regresemos con los demás, dijo Miku resignada. Izuku, por favor perdóname. Ambos se irían de ahí cuando otro cuerpo más se estrelló a un lado suyo. Del humo salió Olmig, quien dio un escupitajo de sangre y miraba con seriedad el lugar en donde estaba con anterioridad. El rubio iría otra vez a pelear cuando fue detenido por unas voces. Olmig. Dijeron Kirishima y Miku al mismo tiempo. ¿Qué están haciendo aquí? ¿Acaso no saben que esto es demasiado peligroso hasta para ustedes? Dijo un tanto molesto. Regresen con los demás y vayan a un lugar seguro, este no es un lugar apartamento para unos niños como ustedes. Lo dicho por el héroe hizo que la peliverde se molestara un poco, así que le dijo. No somos niños.
Gritó enojada Miku por creer que la veían de menos solo por ser menor. Hemos enfrentado a varias personas que nos han querido asesinar desde el momento que entramos a estudiar esta profesión. Tenemos la fuerza suficiente para poder hacer frente a esta. Paf. Miku se quedó con las palabras en la boca cuando recibió una bofetada de su mentor. Ella estaba sintiendo el ardor de ese golpe, lo cual hizo que llevara una de sus manos hacia el área del daño. La peliverde miró a su mentor con una sorpresa genuina en su rostro. Al verlo a los ojos, notó que Olmig la miraba con una muy dura severidad. Todos los maestros, incluido el director que iba con un traje especial, han caído ante los gnomos que estamos enfrentando, dijo Olmig con dureza, y yo soy lo único que se interpone entre esos malnacidos y 1,500 alumnos de esta institución. Así que no quiero que digan una palabra más. Se irán de aquí y protegerán a los demás a como de lugar. ¿Entendieron? Ninguno de los dos adolescentes dijeron nada. Dije, ¿entendieron? Sí señor, dijeron ambos al mismo tiempo. Mientras se daban la vuelta para irse, Anmig logró notar que el trío más conocido de la academia estaba llegando hacia ellos, así que les habló. Mirio, Tamaki, Nejire, escóltenlos y procuren que no regresen, ¿entendieron? Cuenta con nosotros, Olmig, dijo Mirio con confianza en sus palabras. Bien. Ahora malditos, veamos de qué están, Olmig quedó helado. Cuando volteó hacia el frente para ir de nuevo a luchar, pudo ver como uno de esos monstruos se acercó de manera peligrosa a su pupila. Ver eso, le hizo recordar el momento exacto en el que su maestra había dado su vida para salvarlo de su enemigo. Otra vez iba a ocurrir lo mismo. Otra vez perdería a una persona a la cual le ha tenido un enorme cariño. Otra vez por su imprudencia y arrogancia, perdería a alguien. Miku se iba a ir de ahí cuando una gigantesca sombra la cubrió por completo. ¿Eh? La peliverde, al verse cubierta por algo, atinó a ver qué era lo que evitaba que la luz del sol llegara a ella. Levantó su mirada y cuando vio que era lo que tenía frente a ella, su cuerpo comenzó a temblar. La pequeña quería decir algo, pero lo único que lograba decir eran palabras inentendibles. En el caso de sus acompañantes, Kirishima y el trío de tercero estaban casi de la misma manera que la peliverde, ya que la sed de sangre junto al aura de muerta que irradiaba esa cosa era como ninguna otra. Era tal que los adolescentes pudieron ver sus cuerpos muertos tirados en el suelo y a esa cosa sobre ellos como símbolo de victoria. Sintieron que una corriente de aire pasó entre ellos en un segundo. El causante de ello fue Olmig, quien fue a proteger a su pupila. Cuando estaba a solo centímetros de tomarla y alejarla de ahí, fue detenido en un solo parpadeo por la gran y fuerte mano de ese gnomo. Para que instantes después viera un enorme puño dirigirse hacia él. Anmig no pudo evitar sentirse como un ser diminuto e insignificante en esos momentos. Lo siguiente que sintió fue el leve crujir de su cráneo, junto a un sabor a cobre en su boca. Olmig fue derribado y su cuerpo quedó incrustado en el concreto. Ante aquella visión, el quinteto de adolescentes no pudo evitar retroceder de manera inconsciente. El símbolo de la paz del héroe número 1, el hombre más fuerte de Japón y posiblemente uno de las más fuertes del mundo, fue derribado como un viejo árbol el cual fue talado. El gnomo, luego de ver por unos segundos el cuerpo de su oponente, dirigió su atención a los niños que estaban tras de él. El gnomo volteó su cuerpo y quedó mirando de manera curiosa y expectante a la peliverde. Con pasos fuertes y pesados se acercó a ella hasta quedar frente a frente. Pudo notar que esa niña temblaba de miedo ante su presencia, pero primero tenía que verificar algo. Así que se acercó a ella quedando cara a cara y respiró el aroma de la niña de manera profunda. Se quedó unos segundos quieto para luego regresar a su posición anterior. El quinteto de adolescentes pensaban escapar en esos momentos, al ver que el gnomo no tema por el momento intenciones de hacerles algo. Pero de manera imprevista el gnomo dio un enorme rugido al cielo, el cual hizo que ellos llevaran sus manos a sus oídos para mitigar un poco la fuerza del rugido. Cuando el rugido terminó, se escuchaban varios pasos pesados acercarse a ellos. El trío de tercero miraba a su alrededor para saber de dónde venían con exactitud esos pasos. Pero no lograban ver nada. Los pasos se detuvieron y al hacerlo los causantes del ajetreo hacia la academia aparecieron. Como si fueran fantasmas aparecieron de la nada misma. Eran algunos 20 monstruos que los habían rodeado por completo, dejándolos sin la más mínima capacidad de poder escapar. Ellos estaban seguros que este sería su fin. No teman escapatoria alguna. Y aún con su impotencia de saber que no podrían dar aunque sea batalla por su vida, se resignaron a morir a manos de esas cosas.
Midoriya, Miku. La profunda voz del gnomo que derribó a All Might hizo eco en las cabezas de los adolescentes. Hermana mayor, de Midoriya. Izuku, nuestro creador, Izuku, ¿creó estas cosas? Se preguntó Miku aterrada al no creer que su hermano fue quien creó tales aberraciones a la naturaleza. Mi nombre es Bellion, soy el comandante general de los Gnomus Prime, dijo el gnomo de color grisáceo ante la peliverde, y hoy, ante usted nos inclinamos, estamos bajo sus órdenes, mi señora. Al terminar de hablar, el gnomo se arrodilló con respeto a su ama. Acción que fue copiada por el resto de gnomus que mostraban respeto y obediencia ante su nueva líder. Miku no sabía qué decir o cómo reaccionar ante esta noticia. Y como respuesta ante la sobrecarga de información que sufrió en tan solo unos pocos segundos, se desmayó. Cat 30. Miku estaba despertando. Al abrir los ojos, los tuvo que cerrar al mismo instante, ya que la luz era demasiado fuerte y molesta. Con lentitud llevó su antebrazo hacia sus ojos para cubrir o minimizar un poco la intensidad de la luz. Volvió a abrir sus ojos y parpadeó algunas veces para acostumbrarse a la luz. La peliverde se sentó, observó que estaba en la enfermería, ya que el olor a fármacos y el silencio del lugar, el cual era opacado por algunas pocas máquinas en funcionamiento, reinaban en el lugar. Miró hacia su izquierda y observó a su mentor en su forma flacucha junto a ella. Señor Toshinori, tuve un sueño bastante raro, decía la peliverde. Mi sueño era que la academia era atacada por gnomus. Unos gnomus muy diferentes a los que conocemos. Y uno de ellos, el que parecía ser el líder, logró derribarlo a usted de un golpe y luego me dijo que fueron creados por Izuku y que yo tenía la absoluta potestad sobre ellos. Jajajaja, creo que no debería de darme helado a medianoche, dijo Miku, siendo lo último con una pequeña risa. La peliverde esperaba que su mentor le dijera algo. Una de sus típicas frases o mínimo una pequeña risa. Pero no obtuvo nada de eso. Extrañada miró a su mentor, quien estaba completamente serio, mirando sin parpadear un punto en específico de la habitación. Miku lo miró con rareza y se dirigió hacia el lugar al cual su mentor miraba con una atención espeluznante. Al final terminó mirando una esquina de la enfermería. Miku miró esa esquina y luego miró a su mentor un par de veces. Al no encontrar nada, pensaba que la edad lo estaba afectando más rápido a él que a Gran Torino. Miró por última vez aquella esquina para luego hablar con su cuidador. Pero antes que lo hiciera logró percibir sutilmente que algo se movió. Puso más atención en ese lugar y notó que algo empezaba a moverse, y hacerse visible. Era el mismo gnomo que había derribado a All Might. El mismo gnomo que la reconoció como su propietaria. Instintivamente Miku retrocedió al verlo. Pero al mismo tiempo Toshinori le puso una mano sobre su hombro. Miku lo miró de inmediato y Toshinori le respondió sin mirarla. Tranquila, si nos quisiera muertos, lo habría hecho desde hace mucho, dijo Toshinori con seriedad a Miku, quien escuchó como el gnomo empezaba a gruñir amenazantemente. Quita tus asquerosas manos de mi señora, basura inmunda, dijo Bellion enojado. Yo llevo mucho más tiempo conviviendo con ella y no voy a dejar que una aberración a la naturaleza me diga lo que tengo o no tengo que hacer. ¿Acaso crees que una miserable hormiga como tú pueda hacerle algo al dragón que tiene frente a él? Pude derribarte de un golpe. ¿Qué te hace creer que podrás hacerme tan siquiera un rasguño? Ante sus palabras el cuerpo de Bellion empezaba a crecer, dándole un aspecto más tétrico e intimidatorio. Al igual que su aura de muerte y sangre se incrementó de manera radical. Basta. Tartamudeó Miku, deteniendo así el crecimiento del gnomo. Por favor, no causes problemas al Mig, quedó sorprendido ante los tartamudeos de su pupila. La conocía perfectamente para saber que ella en ningún momento y bajo ninguna situación llegaba a estar tartamudeando al hablar. Si es lo que desea, que así sea, mi señora, dijo Bellion, quien regresaba a su tamaño normal, pero aún mantenía su distancia con su ama, ya que era notable el pavor que le tenía a All Might. ¿Qué sucedió?, dijo Miku, que aún mantenía algo de pavor ante lo ocurrido con el gnomo. Antes que Toshinori hablara, Bellion tomó la palabra y poniéndose en una rodilla dijo, yo puedo responder su pregunta, mi señora. Al decir eso fue el centro de atención de la peliverde. Verá, luego de mi presentación como su vasallo y que usted se desmayara, le ordené al resto de nosotros que se camuflaran e hicieran guardia en los alrededores de este lugar, y que si veían algo irregular lo exterminaran al instante. Las últimas palabras hizo que un escalofrío recorriera el cuerpo de Miku. Luego de dar esa orden la tomé entre mis brazos y la traje hacia este lugar para que pudiera recuperarse un poco mejor. Pero ¿cómo sabías dónde quedaba la enfermería?, preguntó Miku. Amenacé a las personas que estaban junto a usted con matarlos si no me decían dónde se encontraba una sala médica para su pronta recuperación, dijo el gnomo con algo de desinterés. Esto, a lo cual Miku se exaltó. Kirishima.
Tranquila, él junto a los demás están bien. Ninguna de estas bestias les hicieron daño, si es que hablamos de uno físico, porque mentalmente siento que están un poco mal, respondió Toshinori haciendo que la peliverde diera un suspiro de alivio. ¿Y los maestros? Le preguntó Miku a su mentor. Están siendo atendidos por Recovery en otra habitación, no te preocupes. ¿Acaso, esos humanos tienen algo de especial para usted? Preguntó Bellion un poco interesado. Sí, son amigos y algunos maestros que son muy queridos para mí, respondió Miku, quien ya se había calmado lo suficiente para poder hablar bien. ¿Amigos? Dejó la pregunta en el aire el Nomu. En todo caso, ¿por qué están aquí? Preguntó Miku. Estamos aquí porque nuestro creador así nos lo ordenó. ¿Puedes explicarte? Fue hace algunos meses atrás cuando despertamos de nuestro sueño. Fuimos activados por algunos héroes que llegaron a atacar el lugar en el que habitábamos, la Operación Navia. Ustedes fueron quienes masacraron a todos esos héroes, dijo Olmiga. Correcto, fueron un buen aperitivo, respondió el Nomu con burla, haciendo enojar un poco al rubio. En fin, luego de despertar estuvimos vagando un tiempo mientras seguíamos consumiendo a los animales y humanos que se atravesaban en nuestro camino. Hasta que en cierto día, nuestro creador llegó a nosotros y nos dio su última orden. La cual era estar a sus servicios. Miku se mantuvo en silencio, estaba procesando lo dicho. ¿Cómo supieron que ella era a quien buscaban? Preguntó Toshinori. Por su esencia. Su olor corporal es ligeramente parecido al de nuestro creador, también que el aroma de mi señor está mezclado con el de ella y persiste con fuerza. Lo último dejó a Miku tensa. Sabía a qué se estaba refiriendo el Nomu al decir lo último. ¿A qué te refieres con que ella aún mantiene el aroma del joven Izuku? No creo que Miku quiso desviar la conversación, pero, en otras palabras, ser ignorante. Mi señor se apareó con mi señor a la habitación. Se quedó en un silencio sombrío. La mente de Olmiget estaba trabajando al 200% de su capacidad. En cuanto a Miku, solo pudo cubrirse su rostro por vergüenza. Pasaron 2 días luego del ataque hacia la academia. Nezu les había dicho a los estudiantes que aún se mantenían en la academia que sí, fueron atacados por villanos, pero lograron repelerlos y en consecuencia todos sus profesores quedaron heridos. Así que las clases quedarían suspendidas por una semana. También les dijo que el que quisiera visitar a sus padres esa semana, tenían todo el derecho de hacerlo. Y los que no, podían quedarse sin problema alguno en la academia. Ahora aclarado ese punto, pasemos con lo importante. Todos los maestros, los cuales estaban la mayoría con vendas en su cuerpo, miraban a Miku Midoriya en espera de su información sobre el día que fueron atacados. Al lado de la peliverde estaba Olmiget en su forma demacrada, quien fumaba con total tranquilidad. Toshinori, ¿podrías dejar de fumar? Preguntó Midnick molesta por el olor a cigarro. No, y sin importarle mucho expulsó una gran bocanada de humo que llenó la habitación de ese olor a tabaco barato. Desgraciado hijo de la heroína, tuvo que callarse cuando Nezu levantó su pata. No estemos perdiendo el tiempo y vayamos al grano, señores y señoras. Señorita Midoriya, ¿sería tan amable de decirnos la información que mencionó tener en sus manos? Dijo y preguntó la rata mutante. ¿Puedes salir? Los maestros se confundieron ante las palabras de la adolescente. Pero esa condición cambió repentinamente a sorpresa y en algunos casos ira. Ya que detrás de la peliverde se manifestó como un fantasma. Bellion sabía que ella era una traidora. Gritó Snipe desenfundando rápido su arma y apuntando a la cabeza de la peliverde. La misma se exaltó un poco ante las acciones del héroe vaquero. Pero al mismo tiempo se calmó un poco cuando Bellion se puso frente a ella en modo de protección. Esa acción le hizo recordar el cómo Izuku la trataba de proteger antes, aunque ella solo lo tratara por un tiempo como una basura. Snipe, tranquilo. No cometas una locura. Gritó Present Mic alterado ante el arrebato de su amigo y también mirando de reojo al Nomu que no parecía nada contento. Y una mierda de estar tranquilo, Mic, respondió Snipe a gritos y sin dudarlo disparó su arma. La bala hizo su recorrido, pero al impactar en contra de la piel endurecida del Nomu blanco se hizo añicos. Y solo pasaron unos segundos para que el héroe fuera arrojado hacia una pared de la habitación y que fuera rodeado por un par de gnomus que estaban preparados para matarlo. Órdenes, dijeron ambos gnomus en sincronía. Los maestros se quisieron levantar para auxiliar a su compañero, pero Nezu los detuvo. Ni siquiera lo intenten. Esas cosas los matarán antes de que terminen de pararse de sus sillas, dijo Nezu. Nezu con su habitual tranquilidad miró a Miku y esperó que ella dijera algo. Suéltenlo. Al instante los gnomus soltaron al héroe y se camuflaron en su entorno para perderse frente a los presentes. Mientras tanto Snipe estaba tosiendo con fuerza. Se tomaba el cuello con dolor ante la impresionante fuerza que esas cosas tenían. Ahora todos saben que no tenemos oportunidad alguna de hacerle frente a esos gnomus especiales.
Lo único que los mantiene a raya es la joven Midoriya, la cual tiene total potestad sobre ellos, dijo Toshinori terminado su segundo cigarro. ¿Tenemos? Preguntó Vlad. Correcto. Ya que el desgraciado que tengo a mi lado, logró derribarme de un solo golpe, dijo Olmig, mientras se sobaba un poco su mejilla al recordar la monstruosa fuerza que recibió en un segundo. Los maestros tragaron duramente al saber ese dato. ¿Acaso la persona más fuerte de Japón no pudo resistir siquiera un golpe de esas aberraciones de la naturaleza? No nos desviemos del tema y sigamos con esta pequeña reunión, habló Nezu, quien quería irse a su casa y descansar por un buen tiempo. Miku miró a Bellón y le dio un asentimiento. Al tener la libertad de hablar, el gran gnomo blanco habló: mi nombre es Bellón. Soy el comandante general de los Gnomus Prime. Fuimos creados por Midoriya Izuku, siendo que él, personalmente nos dio diversas órdenes. Entre ellas, hay dos, las cuales son las más importantes. La primera, encontrar, proteger y servir a Midoriya Miku hasta el final de nuestra existencia, y la segunda, preguntó Aizawa, exterminar a la Liga de Villanos, a todos y a cada uno de ellos. Hasta la última partícula. Miku estaba en la habitación de Kirishima, explicándole lo más importante de los últimos acontecimientos. Sinceramente ya no sé qué pensar, dijo Kirishima, es difícil de asimilarlo, se respondió Miku. ¿Difícil? Tienes siguiéndote a toda una maldita camada de gnomos, los cuales harán y responderán cualquier orden que les des, Miku. Dijo Kirishima. Además, siento que uno de ellos está en mi habitación matándome con la mirada en estos momentos. Miku miró extrañada a su amigo y en voz alta dijo: ¿es cierto lo que dice Ejiro? ¿Que hay uno de ustedes en la habitación? Luego de preguntar, esperaron algunos segundos, hasta que escucharon cómo algo se movía por el techo. Alzando la mirada, ambos adolescentes vieron cómo en el techo se formaba un círculo de oscuridad y que de él emergió la cabeza de Dunkelate, quien dijo: lamento que mi presencia la incomode, mi señora. Pero son órdenes directas de Bellón de no dejarla a solas, se disculpó el gnomo. Beth. Ahora no podré estar tranquilo ni en mi propia habitación sin saber que me están observando desde una esquina. Se quejó Kirishima. Lo siento, dijo un tanto apenada la peliverde Cat 31. Flashback: un Izuku de casi 14 años con un ojo morado y varias gasas y curitas en su rostro se encontraba cenando junto a su madre en un silencio bastante incómodo. Miku no había llegado a casa aún por algunos asuntos extracurriculares que tenía este día. Y su padre estaba en el trabajo y solo era cuestión de tiempo para que llegase a casa de mal humor. Así que en la residencia Midoriya solo estaban madre e hijo. Ninguno de los dos quería decir palabra alguna para relajar el ambiente. Inko quiso decir algo para terminar ese incómodo silencio, pero la puerta del hogar fue abierta. Ya llegué, dijo una voz madura y cansada en la entrada del hogar. Bienvenido, querido, dijo Inko con incomodidad en lo último, mientras se levantaba de la mesa e iba a la cocina. Su relación con su esposo solo iba empeorando con el pasar de los días y solo sería cuestión de tiempo para que ella le pidiera el divorcio. Izuku se tensó un poco al escuchar la voz de su padre y de manera inconsciente se llevó su mano izquierda hacia una parte de su cuerpo tomándola con cierta fuerza, recordando el cómo semanas atrás casi le parte un hueso en uno de sus arranques de ira. Isashi se acercó a la mesa y se sentó con pesadez. Inko llegó a los pocos segundos con el plato de comida de su marido. El hombre antes de tocar su plato habló. Vete de aquí. No quiero que me estropees el sabor de mi comida con tu presencia, habló el adulto dirigiéndose a su hijo menor. Papá, no quiero pelear. Tuve un día pesado en la escuela y no, habló Izuku sin mirarlo a los ojos, pero se calló al escuchar lo siguiente. No te pregunté, pequeño bastardo. Te ordené que te largues de mi mesa ahora. 000. El peliverde solo apretó el tenedor que usaba con toda su fuerza, doblándolo un poco, y luego en silencio se levantó de la mesa y se fue de ahí, dejando a sus progenitores solos. Isashi, fuiste muy Inko, no hables por favor, vengo estresado del trabajo y lo último que quiero es escuchar tus quejas, dijo Isashi empezando a comer. Maldito bastardo de mierda, te juro que te mataría si me importara una mierda pudrirme en la cárcel, susurraba Izuku con rabia en su habitación mientras apoyaba sus brazos en la ventana de la misma. El peliverde estaba tan sumido en su rabia que no sintió cuando entraron a su habitación. Sabes que si él te escucha te va a golpear, ¿verdad? Dijo una voz femenina. Izuku se exaltó un poco y se volteó enseguida para ver a su hermana Miku, la única e inigualable, dijo esta con una sonrisa que desapareció al ver cómo estaba. ¿Qué te pasó? Lo mismo de siempre. Los maestros que son unos idiotas, mis compañeros que quieren pasarse de listos conmigo y algunas peleas fuera de la escuela, dijo desviando la mirada. Lo que tengo es a causa de una de las peleas de hoy. ¿Una? ¿En cuántas estuviste involucrado? 3, 0 fueron 4.
Se preguntó a sí mismo. Perdí la cuenta cuando me tiraron al suelo y empezaron a patearme hasta dejarme medio inconsciente, dijo Izuku, dando un suspiro de cansancio. Miku guardó silencio y fue a buscar el botiquín que tenía su hermano escondido en alguna parte de su habitación. Izuku solo la miró levemente y le dijo: no es necesario que lo busques. No fueron tan graves las heridas en esta ocasión. De todas maneras te voy a curar, dijo la peliverde buscando en algunos cajones el botiquín. ¿Qué es lo que te sucede, Miku?, preguntó Izuku sin mirar a su hermana, haciendo que ésta se detenga y lo viera. ¿A qué te refieres? Me refiero al por qué estás tan atenta conmigo, sobre el por qué te estás preocupando tanto por mí en estos últimos meses. Soy tu hermana, es obvio que te creería lo que me dirías si no hubieras apoyado a los Bakugo y Todoroki en nuestras reuniones de cuando éramos niños. Mira, te lo dije antes y te lo volveré a repetir, no te tengo rencor por lo que me hiciste, porque en el fondo creo que lo hacías por alguna razón que yo no entendía en su momento. Aunque actualmente ya no sé si valdrá realmente la pena seguir confiando tan ciegamente en Tsukuyo. No hables, por favor, dijo el pecoso levantándose de donde estaba y tomando una chaqueta que tenía tirada en su cama. ¿A dónde vas? Quiero estar solo y pensar en lo que seguirá en el futuro, mi futuro, dijo Izuku pasando a su lado y saliendo de la habitación. Miku quedó sola en silencio en el cuarto de su hermano. Yo también me arrepiento de no haberme opuesto ante la solicitud que ellos me hicieron tomar en ese tiempo, susurró la peliverde con lástima hacia sí misma. Maldito desgraciado. ¿Acaso no sabes la cantidad de dinero que tendré que pagar por los imbéciles que mandaste al hospital?, gritaba Isashi iracundo mientras golpeaba a su hijo menor. En cuanto a Izuku, este trataba con todas sus fuerzas el quitarse a su padre de encima. Esfuerzo que era inútil. Hace no mucho había tenido una pelea con algunos de sus tantos matones y de puro milagro logró derrotarlos y mandarlos al hospital. Lo malo fue que cuando llegó a su casa, su padre estaba hablando por teléfono. Y de casualidad pudo escuchar que era por parte de los padres de los chicos con los que peleó. Al terminar la llamada, Isashi colgó el teléfono con fuerza. Miró con enojo a su hijo que estaba en la entrada de la sala y fue hacia él. Papá, espera, puedo explicar. El peliverde no pudo terminar de hablar cuando fue derribado por un puñetazo de su padre. Volviendo al tiempo actual. Isashi estaba golpeando sin remordimiento la cara de su hijo. Sus nudillos ya estaban manchados tanto de su sangre como la de su hijo. El pobre de Izuku se trataba de cubrir inútilmente con sus brazos de los golpes de su padre. Cosa que no funcionaba ya que Isashi a fuerza bruta se los quitaba para golpear con mayor fuerza su rostro. El adulto pudo haber matado a su hijo a golpes cuando fue derribado por la patada de otra persona. ¿Qué es lo que te ocurre?, gritaba Miku casi tan iracunda como su progenitor. Detrás de ella estaba Inko, quien estaba tratando de ayudar a su hijo, quien estaba escupiendo algo de sangre mezclada con saliva de su boca. No te metas en esto, Miku. El idiota de tu hermano envió al hospital a 3 personas y ahora yo tendré que pagar sus gastos médicos si es que no quiero que me den una demanda. Pero esta no es una forma de tratar este problema. ¿Acaso no estás viendo cómo has dejado a mi hermano? A tu propio hijo, dijo Miku señalando a Izuku, quien se estaba levantando del suelo e intentaba limpiarse la cara, a la vez que se negaba a que su madre lo tocara para ayudarlo. Ese bastardo no es mi hijo y nunca lo será. Solo es un maldito engendro que vive a costa mía en esta casa, gritó Isashi. Miku ya estaba hecha una furia. Estaba a poco de activar su Kirk y quemar vivo a su progenitor, pero las palabras de su hermano la detuvieron. Y yo jamás voy a aceptar que tú seas mi padre, bastardo infeliz, dijo el pecoso parándose con dificultad mientras escupía sangre. Prefiero morir antes de considerarte mi familia. Tu pequeño hijo de, me largo de aquí, dijo Izuku dándose la vuelta mientras se dirigía tambaleándose a la puerta de su casa. Izuku, no puedes salir así, dijo Inko sacando fuerzas para hablar. Tú no tienes derecho a decirme qué o no hacer, dijo Izuku molesto callando a su madre. Izuku, reclamó Miku ante las palabras que dijo su hermano a su madre. El peliverde no contestó y se fue de la casa en silencio. Miku lo iba a seguir pero fue detenida por su madre, quien le negó que fuera tras él. Afuera de la misma, el peliverde estaba pasando frente a la puerta de uno de sus vecinos, quien curiosamente también estaba saliendo. Ambos se quedaron viendo fijamente. Estás de la mierda, mocoso, le dijo el adulto al peliverde. Jódete, dijo Izuku pasando a su lado molesto, te sale más sencillo el que te mates, en vez de estar aguantando lo mismo cada semana. Si lo haces mínimo no tendré que aguantar sus peleas de cada semana. Y yo espero que un drogadicto lo asalte y lo mate solo para que le quite su dinero para comprar crack. Luego de esa charla Izuku no volvió a casa por 2 días. Fin flashback, así que eso pasó antes de que el diablo me ayudara, pensó Izuku que iba recuperando su conciencia.
El peliverde sentía que estaba flotando. Cosa que así era, ya que estaba metido en una cápsula que contenía un líquido que era desconocido para él. Quería moverse, pero sus extremidades y músculos no le respondían. Con dificultad logró ver su cuerpo, notando que la gran musculatura que había conseguido gracias al suero que se inyectó había desaparecido por completo. Ahora volvía a ser el mismo alfenique que fue antes de que todo esto ocurriera. Carajo, el pecoso se sentía cansado. Pronto volvería a cerrar sus ojos. Pero se obligó a estar despierto cuando vio que algo se materializó frente a él. Y lo que vio hizo que tuviera un poco de temor. Frente a él estaba su gnomo más leal, y el primero que creó, Bellón. No, si él está aquí significa que All for One logró encontrarlos y subyugarlos, pensaba el peliverde histérico al creer esa posibilidad. Estamos muertos, no se preocupe mi señor. No estamos bajo las órdenes de esa persona. Yo estoy aquí porque he venido a rescatarlo, diría el gnomo en la mente de su creador relajando a este de sobremanera, pero ¿cómo me encontraste? Recibí ayuda externa, usted lo conoce como Kurohiri, él me contactó y me envió con usted, respondió el gnomo. Oh Kurohiri, te debo una, dijo el pecoso aliviado de que la persona en la que más confía sigue estando de su lado. En todo caso, ¿qué haces aquí? Estoy aquí para llevarlo de vuelta con nosotros, pero veo que eso no será posible. Su condición actual es demasiado delicada, y si recibe la más mínima perturbación en este estado podría perder la vida. Por favor, perdóneme mi señor, perdone la incompetencia de este miserable servidor suyo. No te preocupes por eso Bellón, decía Izuku empezando a cerrar sus ojos con más frecuencia en señal que pronto volvería a caer en un posible coma. Solo dime, si encontraste a mi hermana. La encontramos mi señor y le estamos sirviendo y protegiendo de la misma forma que haríamos con usted. Ya veo, fuiste la mejor opción como mi mano derecha Bellón, confío en que mantendrás segura a mi hermana, fue lo último que dijo el peliverde antes de caer en un segundo letargo. La protegeré con mi vida mi señor. Y juro que también lo salvaré de esto, dijo el gnomo antes de que un portal morado apareciera a un lado suyo y que éste ingresara en él. Como ya consiguieron sus licencias están a un paso de poder tener sus residencias con las agencias que los escojan. Pero antes de que vayan a estas necesitan escuchar a aquellos que ya han vivido en carne propia el estrés y presión que se lleva en estas mismas, decía Aizawa que se apoyaba en un par de muletas para poder caminar. La clase A estaba en silencio escuchando a su profesor. La mayoría aún tenía preguntas sobre lo que ocurrió hace días atrás. Pero ningún profesor dijo más que fuimos atacados por villanos y los repelimos bajo el coste de nuestra integridad. También unos pocos habían notado un cambio en el ambiente de Midori y Miku. No sabían explicarlo con certeza, pero cuando estaban a una cierta distancia de ella sentían que varias presencias inundaban la habitación o lugar en el que estuvieran. Al igual que sentían como si miles de ojos los estuvieran apuñalando en todo su cuerpo. Ante eso la mayoría evitaba aún más de lo que hacían antes con ella. Los únicos que se atrevían a estar cerca de ella eran Kirishima. Lida V. Uraraka. Aunque para el resto sin que lo llegaran a saber, los últimos a pesar de tener una buena relación con ella, aún sentían que debían de tener una distancia prudente con ella. Ya que una voz en su cabeza les decía que tuvieran cuidado con ella. Excepto Kirishima. Él podía estar sin problema alguno al lado de la peliverde y darse algunas bromas pesadas con ella. De todos modos la peliverde ya había ordenado a su guardia que no le pusieran un dedo encima a su amigo. Volviendo al tema. Pasen, dijo Aizawa en voz alta. De la puerta entraron 3 personas. 2 chicos y una chica. El trío a simple vista se podía notar que eran bastante experimentados. En especial el chico rubio, ya que tenía varias cicatrices en sus brazos. Ellos son los 3 mejores de los de tercer año. Son conocidos como los 3 grandes del agua, dijo Aizawa para mirarlos. Preséntense mocosos, yo soy Mirioto Gata. Un gusto, dijo el chico rubio con una sonrisa casi parecida a las que daba Olmig. Yo soy Nejireado. Será un enorme placer conocerlos y conocer sus quirks, dijo la única chica del grupo con una sonrisa amigable y curiosa. Tamakia Majiki, dijo el último chico con incomodidad. Antes de que empiecen a hacer sus preguntas hacia ellos, quiero ver su desarrollo en su estadía en esta academia. Me sorprendieron un poco con su desarrollo en el examen de licencia provisionales, pero, si logran ser lo suficientemente capaces de llegarle a los talones a estos 3 les daré una recompensa, dijo Aizawa sacándole una sorpresa a todos, incluidos al trío que acababa de ingresar, así que espero y se esfuercen en esta pequeña pelea amistosa. ¿Encontraste a nuestro señor? Preguntó un gnomo de 4 brazos a su comandante. Si fue la seca respuesta que dio el gnomo blanco mientras miraba desde el techo como su señora y sus compañeros se preparaban para pelear. Entonces ¿por qué no lo trajiste contigo?
Preguntó un gnomo negro cuadrúpedo. Si lo hubiera hecho nuestro señor, hubiera muerto. Aquellas palabras dejaron congelados a los gnomus que hacían el turno de guardianes de Miku en estos momentos. ¿A qué te refieres exactamente, Bellon?, exigió un gnomo con una placa de hueso como protección de su cabeza y algunos tentáculos en su espalda. Nuestro señor está en un estado demasiado delicado. Estado en el que si recibe hasta la más mínima perturbación morirá, dijo Bellon. Ante esto los gnomus golpearon o apretaron con fuerza el techo de acero reforzado del gimnasio. Dicha acción hizo que todos voltearan hacia arriba para ver qué había sucedido, pero no había nada ni nadie ahí. Al ver que llamaban mucho la atención, Bellon se fue de a un seguido de los otros gnomus. No tengo los datos necesarios para saber qué le pasó a nuestro señor. Sus recuerdos eran borrosos y lo único que pude comprender era que lo están preparando para algo, habló el comandante de los gnomus. Al estar en una zona sin algún oyente cerca, en ese caso debemos de traerlo con nosotros y obligar a estos héroes a que lo curen. Exclamó el gnomo cuadrúpedo. No, ya pensé en esa opción y el resultado será el mismo que el resto que pensé. Si hacemos algo para sacar de donde está nuestro señor, tendrá una muerte inmediata. Estamos atados de las manos, declaró el gnomo blanco. Entonces, ¿de qué sirve ser un maldito gnomo prime? ¿De qué sirve ser la cúspide de la ingeniería genética si ni siquiera podemos ayudar a nuestro amo? Gritó en rabia el gnomo con tentáculos en la espalda para luego dar un rugido de molestia. La persona que puso a nuestro señor en este estado es bastante lista y precavida. Pero no coman ansias, mis hermanos, yo le juré a mi señor el sacarlo de donde está, y primero muerto a romper mi juramento con nuestro creador. Luego de estas palabras, Bellon y compañía volverían hacia donde estaba su señora para vigilarla y protegerla. Bien, hasta aquí por hoy.